2026. Elige informado. El poder en tus manos. Son a las 8:43 de la mañana. Iniciamos nuestro bloque de alguna manera electoral, lo podemos denominar, que ya es conversar, empezar a conversar y a conocer las propuestas de los distintos precandidatos a la presidencia de la República. Hay un número bastante grueso de candidaturas y es interesante con tiempo conocer a todos los candidatos. Ya habíamos anunciado la presencia aquí en la cabina de RPP del comunicador y empresario Philip Butters, precandidato a la presidencia de la República por Avanza País. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mávila. Gracias, muy amable. Podría comenzar con un agradecimiento. Hace 35 años, yo era agente de aduana de un señor que se llamaba Genaro Elgado Parker. Y yo fui el encargado de desadonar todo lo que fue el imperio de Tele 2000 y que termina siendo de Genaro el hombre más rico del Perú. En esa época, 35 años, Genaro me dijo, te vas a meter a la política. Tú puedes ser Ferrando o puedes ser presidente del Perú. En la política y en la televisión y en la radio no hay amigos. Créeme, yo no tengo amigos. Años después, muchos años después, terminé siendo agente de aduana de Panamericana, cuando el gerente general era Manuel Delgado Parker. Entonces lo conocí en el plano empresarial. Yo soy compañero de promoción del Chino, nadie sabe quién es el Chino, mi hermana de Natalia y mi hermano de Hugo. Pasan los años y fui a trabajar a 1160 Radionoticias, donde la dueña y jefa era la señora Kela. Nunca en mi vida, y eso es una primicia para ustedes, vi a alguien levantarle la voz a Genaro Elgado Parker. Yo me quedé estupefacto. Su hermana Raquel, dueña de 1160 Radionoticias y de Panamericana. También me dijo, tú vas a entrar en política, hazlo bien. La señora hablaba corto y contundente. Años después, Jesús Miguel Calderón me llama para hacer Radio Capital, donde tu opinión importa. Jesús Miguel Calderón ha sido vecino mío. Y el Chino me trae para hacer Radio Capital. A la semana me cruzo con Manuel Delgado Parker. Se sienta conmigo y me invita a un café. El señor era muy paternal, muy tranquilo. La antítesis de Genaro. El señor usaba guayabera. Genaro usaba ternos de $10.000. Y me dijo, tú vas a entrar en política. Tarde o temprano, tú vas a entrar en política. Es el recordar y el agradecimiento, porque si yo sé algo de radio, se lo debo elementalmente a la familia Delgado Parker, a los 3 señores que yo he conocido, y a Jesús Miguel Calderón, con el que me acabo de cruzar, a Miguel Humberto Aguirre y a Denis Vargas María. Ahora, todos le dijeron en este recuento, digamos, por el mundo de la comunicación, tú vas a entrar a la política. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué Philip Butters quiere ser presidente? Yo empezaría, es decir, más allá de lo que otros hubiesen podido augurar, ¿cuándo se toma la decisión y por qué dejar el mundo de la comunicación para cruzar la línea y ser candidato nada menos que a la presidencia de la República? La decisión la tomé hace más de 25 años. Lo que pasa es que tenía que tener el momento preciso. Para ello, o sea, la gente que me conoce, la gente más cercana a mía, amistades o gente que tiene contacto continuo conmigo, siempre ha sabido que he tenido yo... ¿Usted sí tiene amigos? Sí, que no están en la política o han estado muy tangencialmente. Son los mismos 5 de siempre. Entonces, yo sabía que tenía que haber un momento. Ya antes me lo habían propuesto, bueno, es público conocido que me lo han propuesto antes, pero tenía que estar el momento justo en donde yo tuviese una independencia económica, una independencia, una libertad de criterio. No es usual que una persona en mi posición termine siendo el dueño de un propio medio o de radio o de televisiones y tener acceso a la libertad absoluta. Entonces dije, este es el momento, después de lo que he vivido, ¿no? Porque mi generación, tú eres una generación más abajo que la mía, pero mi generación es la generación de los 80, es la generación del terrorismo, de la generación de la hiperinflación,
y ya en mi edad adulta, ahí sí tú lo has vivido, hemos pasado la desgracia, en fin, de todos los presidentes presos. Y en mi caso particular he tenido que enfrentar a varios de ellos en las peores de las condiciones. Lo último de Castillo ya fue una locura. Ahora que yo paso por acá, yo regresaba de Huilas en las noches y veía el carro de la UDEX acá en la puerta de RPP, porque ustedes también estaban también con amenaza de bomba y también tienen un grifo al costado. Entonces dije, este es el momento en donde me ha tocado decidir, y entre las opciones que tuve, tomé la de Avanza País, Partido de Integración Social. Pero la pregunta es, ¿por qué quiere gobernar? Claro, porque como es mi caso, como es el tuyo... Más como allá es el de la Fernando. experiencia. Sí, claro, porque acaba de decir que yo soy una generación posterior, no tanto, Bueno, pero vamos, de alguna manera creo que la mayoría de los peruanos informados conocemos perfectamente lo que fue la época del terrorismo, lo que fue la crisis económica, y ha quedado cierto trauma en el país precisamente por ello. Traumas que hoy vemos de pronto que se materializan cuando hay una preocupación importante sobre el tema de la caja fiscal, solo por mencionar uno de los temas sobre los que hablamos todos los días. Mi pregunta iba por ese lado, es decir, es la ambición por el poder, finalmente un poco la que orienta a un candidato a llegar a la presidencia. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo podríamos titular? Philip Butters quiere ser presidente para... Claro. ¿Cómo continuaría la oración? Bueno, el Perú está viviendo una situación límite. Nunca yo pensé, pese a ser de la generación de los 80, que Sendero Luminoso podía llegar a Palacio de Gobierno, y llegó. Algo absolutamente impensado que se contrapone a lo que tú dices, Mávila. Mucha gente en el Perú no sabe lo que fue Sendero Luminoso, ni ha habido terrorismo, ni hiperinflación, ni la carestía que hemos vivido nosotros. Desde hacer cola para el pan hasta tener el ascuas, el tema de tener que prender RPP porque había una bomba y salía Miguel Humberto Aguirre tranquilizando al Perú. Eso lo he vivido yo. Pero Sendero llegó a Palacio de Gobierno pese a todo lo que yo intenté hacer. Y llegó Sendero Luminoso y llegó Sendero con Castillo. Y hemos visto que tienen a Bermejo en la cárcel y podrían ir un par más. Y esa situación yo creo que todavía sigue latente en la medida de que hay un odio, resentimiento, resquemor, contraposición en contra de lo establecido, en lo mal llamado clase política. En este momento... ¿Es una candidatura entonces producto de un temor a que se repita la historia o una elección parecida a la del 21? Déjame desarrollarlo. Yo creo... ¿Podemos ir a la pausa? Si me permites, perdón. Para darnos mejor tiempo, vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con Philip Butters, precandidato presidencial de Avanza País. Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos. Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos. Son las 8:55, estamos conversando con el periodista, comunicador y empresario, ahora político, Philip Butters, que aspira a la candidatura presidencial en nombre del partido Avanza País y ha formado una plancha presidencial que le integran también el abogado e historiador Fernando Altuve Febres y la congresista Carol Paredes. Sí, correcto. Mávila Huertas le había dejado plantear la pregunta a Philip Butters de por qué ha escogido usted para realizar lo que nos ha dicho que era un plan que tenía usted hace más de 20 años, Avanza País. A ver, me lo ofrecieron otros partidos, no quiero extenderme en eso. Avanza País es un partido que no carga mochilas. Avanza País es un partido, al menos hasta donde yo intento, llevar gente que no tenga ningún tipo de carpeta fiscal abierta. Eso es una desgracia de los otros partidos, que te permita la libertad de poder hacer la política necesaria para sacar al Perú del marasmo en que está. Porque no es tan complicado. El Perú es un país de inmensas oportunidades. No solamente tiene que ver con la paz social, la paz civil, la tranquilidad para que tú puedas cuidar o tu mina, o tu farmacia, o tu Cofiur, o tu bodega, ¿no? 5.000 bodegas cerradas por el temor a las extorsiones no es poco. Pero todo este es un problema político el que estamos viviendo. Hay un odio, hay un anti furibundo, y hay mucho resentimiento de la gente, con razón, porque el Estado se olvidó de ellos en salud, en educación y en seguridad y en justicia.
Y son 4 pilares fundamentales de cualquier plan de gobierno que no pueden ser sustituidos. No se puede hacer outsourcing, no se puede importar jueces, no puedes importar policías, no puedes importar maestros ni sacar de la nada hospitales que requieren. Han pasado 25 años de una bonanza inmensa, porque en el caso de Fujimori, hace, 25, 30 años, el presupuesto general de la República era 50.000 millones, ahora se quintuplica, y si avanza País Puede, esto va a volar con el tema de la formalización minera, porque una vez que tú pongas en valor las minas que están desgraciadamente perseguidas por el sistema y las 77.000 concesiones pendientes, el Perú puede triplicar su producción minera en 5 o 6 años, con lo cual al formalizarse eso va a haber dinero en los bancos, dinero en las cajas, dinero en las cooperativas. El círculo virtuoso de la economía capitalista se va a dar, y eso va a permitir que la gente goce realmente los efectos de la economía, pero el gobierno se tiene que interesar, el gobierno central, en poner las postas médicas que nunca existieron, que todas las veces se prometieron, en poner los colegios rurales que no existieron, porque tú te integras a un país, no solamente por la comunicación satelital que se puede tener ahora facilísimo, existe Starlink, sino tú necesitas vías de comunicación y comunicar a la gente en la vía de los hechos, para su comercio, para su seguridad, para que puedan ir al colegio, a la universidad, donde sea. Y eso requiere Estado, porque los privados, que han hecho un esfuerzo inmenso en las universidades o en los colegios, por dar un ejemplo, todas las universidades privadas que conocemos, los colegios Innova, el señor Rodríguez Pastor, no han puesto postas médicas. El Perú es un país donde no hay farmacias, no hay medicamentos genéricos. Eso es un absurdo. Algo es tan sencillo como el mayor comprador del Estado no puede tener genéricos. Entonces, esas soluciones prácticas no se dan por la politización de la política desde el punto de vista... Bueno, la politización de la judicialización, perdón, porque todo el mundo tiene una bronca especial para. Vemos que no hay fiscalía, vemos que en la policía había un señor que tenía 12 carpetas fiscales, con un ministro con 12 carpetas fiscales, con una presidenta con 10 carpetas fiscales. Es imposible hacer reforma de la justicia si además se están sacando los ojos, las 2 mujeres y un camino, ahora ya está la otra, ahora está el otro señor. En el Poder Judicial se llevan pésimo porque... En su momento Dina Boluarte, la semana pasada Rospigliosi dice, de manera imprudente, que hay que limpiar el Poder Judicial. Entonces sale la señora Yanete y le dice, espérate un momentito, hay que limpiar el Congreso. Entonces eso genera en la gente un desconcierto. No hay liderazgo prácticamente en ninguna institución tutelar. Durante la conferencia anual de ejecutivos CADE, Diego Macera decía algo que me pareció interesante. Él decía, el Perú debería estar unido en torno a un objetivo común. Así como, por ejemplo, en el Mundial estuvimos y elegidos además la barra más grande del mundo, algo inusitado. De pronto todos los peruanos, no había diferencias, todos posaban con todos, se tomaban fotos, compartían. El tema de la gastronomía es otro tema que nos vincula. El crecimiento económico, decía él, no ha llegado a convertirse en una meta común. Es decir, no somos ciudadanos que, sabiendo que podemos crecer hasta el 6% o 7%, ¿no? Cuando nos dicen, sí, pero estamos creciendo 3% y eso es más que el resto, todavía no hemos entendido el valor de lo que significa crecer a nuestro verdadero potencial y por lo tanto no empujamos ni le exigimos a nuestra clase gobernante que crezca lo que debe crecer. ¿Correcto? Sí. En ese sentido, yo quisiera que nos responda también, porque creo que tenemos que ir al gran resumen de la hora. Hay una pregunta que nos deben responder los candidatos. ¿Cómo van a resolver la polarización en el país? Porque mientras no se resuelva esta polarización, que tiene una parte del país, digamos, completamente divorciada de otra, no vamos a encontrar ese punto en común. Y yo quisiera que hiciera una reflexión también sobre lo que ocurrió, porque ciertamente usted está identificado con una corriente que se coloca en uno de los extremos, ¿no? El famoso tema del terruqueo, por ejemplo. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo acabar con eso para finalmente emprender un camino juntos? Le dejo estos segundos. Vamos a los titulares al gran resumen de la hora y regresamos con la respuesta de Philip Butters. Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos. Son
a las 9:06 de la mañana conversamos con Philip Batres, precandidato a la presidencia de la República de Avanza País. Y entendíamos que el tema de la preocupación del crecimiento económico, por ejemplo, de que este no debe ser una cifra, sino que tiene que haber un chorreo, servicios del Estado a disposición finalmente de toda la población, oportunidades para toda la población. Pero ¿cómo se logra reunir, ganar una elección, convertirse en un líder que lleve al país en ese sentido en un medio tan polarizado como en el que estamos y donde se le ubica, le digo yo, en uno de esos extremos? Correcto, a ver. Para hablar de la persona precisamente que mencionas es Diego Macera. Diego Macera, el mejor artículo que le he leído en mi vida, porque yo lo leo siempre, es lo ultimito que ha presentado, las famosas cuerdas separadas. El gran error de los empresarios y de los políticos peruanos es pensar que basta con el crecimiento económico porque hay cuerdas separadas entre la política y economía, y eso es un error. Tú mencionaste una palabra que para mí es maldita, chorreo. Yo no creo en el chorreo, porque si el chorreo fuera real, y hubieran chorreado colegios rurales, hubieran chorreado postas médicas, puentes, caminos, penetración, salud pública y el plan antianemia. Pero es lo que se le ha criticado al Estado en los mejores momentos de crecimiento. El Estado tiene que tener un rol fundamental en educación, en salud, con presencia, en inversión, en infraestructura, para la red más básica, que son las postas médicas. Avanza País tiene un plan de postas médicas para la gente que tiene el problema inmediato de la primera atención, gastrointestinales, traumas, es decir, golpes, fisuras, materno-infantil. Eso es la primera red de atención y eso no lo va a hacer ni Delgado Auna, ¿no es cierto?, ni la familia Brescia, que tiene inversiones, o el señor Rodríguez Pastor. Con ellos será la asociación público-privada para el hospital de segundo y tercer nivel, porque el cuarto es es la clínica Delgado, la clínica americana, la clínica internacional, whatever. Entonces, ¿cuál es el tema? El Estado tiene que ser fuerte. Pero el Estado tiene que ser presente en donde no ha estado, porque no hay comisaría, no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, no hay justicia. Entonces, eso de las cuerdas separadas es una frivolidad. El que uno sea de derecha no quiere decir que no tenga corazón para no darse cuenta de lo que está pasando. De acuerdo. Permítame, por favor, usted ha hecho referencia a la carencia del Estado, a la falta de Estado en el mundo andino y amazónico y también en zonas deprimidas de la costa. Y ha hablado que hay mucho resentimiento en el Perú y ha dicho que es comprensible. Sí, claro. Yo por eso quisiera preguntarle cómo ha procesado usted la experiencia que vivió en Juliaca cuando fue e hizo declaraciones en una radio de esa ciudad puneña. ¿Cómo ha vivido eso? A ver, yo entiendo lo que pasa el día de hoy con el clipeo, la verdad y la posverdad. Cuando yo me refiero a los hechos acaecidos en Lima, y lo repito, en Lima, cuando hay las reyertas, cuando sube Dina Boluarte, que irresponsablemente no le hace caso a Liendo, y Liendo en ese momento, momentos previos, le dice lo que estaba pasando y los fenómenos que se estaban organizando en el Perú para los levantamientos. Otárola de celos lo bota y se queda sin servicio de inteligencia más de una semana. Entonces pasa lo que pasa y ante una escena de una masacre a 5 policías en Lima, yo entrevisto a un general y hago la pregunta que podría ser Mávila Huertas o podría ser Carvalho, cada uno, el estilo es el hombre. ¿En qué país del mundo, si estos señores están haciendo eso, lo están masacrando a los policías, no les disparan un balazo en la cabeza? Porque eso pasaría en cualquier lugar del mundo, pasaría en Francia, en Italia, ya no les digo en Rusia, en Estados Unidos, países islámicos, porque estaban masacrando a los policías y además las imágenes que estaba presentando en Combater y en Willax eran de policías masacrados, un tipo con la cabeza rota, la cadera rota, a pedradas, o sea, era un apedreamiento. Entonces eso se extrapola y se hace como si yo lo hubiera hecho en Juliaca, en Puno, en donde es una ciudad de 500.000 de personas. Pero la palabra terrorista. Sí, está bien, pero discúlpame, el terrorismo existe. Si yo tomo una bomba Molotov y se la tiro en la cabeza a Mávila Huertas porque pienso diferente a ella o Fernando Carvalho, eso es terrorismo. Estoy infligiendo terror como mecánica de convencimiento a quién. Si acá ha tenido que haber, como hubo en Willax en su momento, un carro de la unidad de desactivación de explosivos porque ustedes están al costado de un grifo, eso es poner una bomba, es terrorismo. Y en el Perú ha habido terrorismo, ahorita nomás. Entonces no hay, una revisión de las declaraciones que se hicieron en su momento frente, sobre todo, a lo que ha vivido en Juliaca. Digamos, han habido protestas posteriores, ¿no es cierto?, que no ha habido ningún inconveniente. Lo que pasa es que hay gente extremista que tiene también dominada por el terror a Juliaca, que es un sitio de trabajo, que es un sitio de emprendimiento. El día anterior y los últimos 3 días previos, yo he dado 15 entrevistas en Cusco donde no había ningún problema. ¿Regresaría pronto a Puno, a Juliaca?
Voy a regresar, no sé si pronto, porque evidentemente hay que organizar la campaña y tengo la persona, creo, adecuada para hacerlo. Pero el punto es que Puno no puede ser una zona liberada por violentistas. Yo he tenido una reunión en Cusco con mineros de Rinconada y saliendo de la radio tenía otra reunión con mineros de Rinconada que quieren formalizar. Dos preguntas claves. Problemas: inseguridad, crimen organizado, minería ilegal. Correcto. Propuestas. A ver, una cosa, tú eres lo que haces, no lo que dices. Estamos en un momento de dichos. Entiendo, presidente Geri es una persona muy simpática y dice un montón de cosas. ¿Pero qué dice Philip Butters? Correcto. ¿Cuál es el tema? Mientras que tú no pongas el presupuesto donde tienes que poner, que es en el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, para que se hagan los planes operativos de inteligencia, con los equipos de inteligencia que se requieren, equipos de inteligencia que hacen seguimiento, escucha, vigilancia, con tecnologías, no solamente drones, interceptación de teléfonos, de WhatsApps, seguimientos permanentes de las personas que extorsionan, de la persona que asesina, de cómo ven la plata en el banco, de cómo lo ocultan. Hay más de 18 organizaciones como la del Jorobado o como la del Monstruo en Lima. ¿Cómo las persigue sin presupuesto? El plan Mariano Santos, por dar un ejemplo, es el plan que está en blanco y negro de cada clip que tiene que comprar la policía. Y no hay presupuesto para ello, pues hay presupuesto para un montón de cosas que a la hora de la hora Pero, no... por ejemplo, inseguridad, rescatar el plan Mariano Santos. No, es que fortalecer inteligencia. En el plan Mariano Santos está la compra de todo lo que requiere. Son más o menos 18.000 millones, podría ser 20.000 millones de soles. En los primeros 90 días de un probable gobierno, Dios quiera, de Avanza País, uno tiene que hacer un plan de emergencia para invertir en los planes de seguridad. Voy a poner un ejemplo que les atañe a ustedes, ¿ya? Abelardo Domínguez, con la habilidad que le caracteriza, la semana pasada entrevistó 23 minutos en RPP al hombre supuestamente más buscado del Perú, no lo han encontrado. ¿Tú crees, por Dios santo, que el hombre más buscado por Israel puede dar declaraciones en Al Jazeera sin que lo ubiquen? No lo encontraron. Fuera de micrófonos, no quiero ser infidente, Fernando me dice, ¿y dónde está Cerrón? Discúlpame, no hay inteligencia operativa, porque se ha desmoralizado la policía 25 años seguidos. Correcto. En materia de inseguridad, la inteligencia entonces básica, es básica. Minería ilegal. Es que no quería que nos gane el tiempo para que me diga concretamente. Concretamente, les voy a decir algo. ¿Cómo lo manejamos? Vamos por partes. Estos son datos, como dicen los chicos, factos. De los 31.000 reinfos que supuestamente se iban a formalizar de acá hasta el 31 de diciembre, solamente se han formalizado 68. Hay 1.800 expedientes pendientes de visualización por gente del Ministerio de Energía y no Minas que no van a poder ver esos 1.800. Porque los reinfos tienen un reinfo de ingreso y otro de salida. El de ingreso son 1.800. Todo el saldo no ha presentado un papel. ¿Por qué razón? De los 16 gobiernos regionales que tienen que haber llevado los reinfos, 9 lo han hecho, 7 no lo han hecho. Hay además 77.000 minas pendientes de adjudicación para Huertas Mining, para Carvalho Perforaciones y tal. Eso no se puede dar porque el principal enemigo de la inversión minera del Perú es el Estado, que te pone tal cantidad de trabas que ni los ricos pueden. El resultado, ¿qué va a pasar con el reinfo a fin de año? Lo más probable, no es lo deseable, es que lo pospongan, porque es un fracaso, porque el sistema es pernicioso. ¿Saben ustedes qué es lo primero que tiene que llenar una persona en el papelito que dice reinfo? Domicilio fiscal. Hay el primer freno. Cuando una persona que se quiere hacer rico o ya es rico, lo primero que le pones es domicilio fiscal, dice, acá me van a venir a embargar, acá me van a quitar todo, porque hay una persecución con el tema del lavado de activos y con los delitos ambientales. Entonces, el reinfo tiene que rehacerse para que haya un sistema mucho más sencillo, que sea una declaración jurada, ¿no es cierto?, y que vaya directamente a la vena, a la inversión minera. Hoy nos importa más la inversión que la tributación. De acuerdo, el tiempo corre. Déjeme esta parte terminar. 30 segundos. Sí, esto de acá. Si tú destrabas el drama de la minería, ¿no es cierto? Tú le das seguridad a la gente, porque la gente contrata al delincuente porque no tiene seguridad del Estado. Y el minero tiene 8.000 millones de dólares sueltos en el aire y el narco tiene 6.000. El minero tiene acceso a contratar empresas formales, tiene una factura para descargar el crédito fiscal, no. Entonces contrata al delincuente, porque el delincuente a su vez es el que lo extorsiona. Y se han cruzado 3 corredores tristemente conocidos, pero que concatenan el narcotráfico con la minería ilegal. Todo Patás, mi tierra Trujillo, Costa, Sierra y Ceje Selva. Braem, Río Apurímac, N y Mantaro, está el corredor del narcotráfico. Y en el caso de Rinconada, estamos
vecinos de una economía que no tiene oro, vamos a ver cómo cambia la situación ahora para poder eso controlarlo, como Bolivia, que exporta 800 o de repente 1.000 millones de dólares de oro peruano, que sale de Rinconada, en donde se utiliza la mecánica de trabajo del cianuro y que eso contamina. Y ese es el contrabando, es decir, no tenemos frontera, no tenemos ni SUNAT, he sido agente de aduana y sé decirle lo que lo conozco. Entonces, por eso es que se entrelazan dos situaciones horrendas que tienes que ponerle coto, porque si tú sigues con la misma mecánica del chorreo en economía y el chorreo va a hacer que la minería se formalice, es decir, es pensar que Dios es peruano y que nos quiere venir a ayudar. Los peruanos tenemos que hacer algo para solucionarlo. Nos está venciendo. Yo quisiera terminar con una pregunta respecto a mi política. No va a ganar usted en la primera vuelta, usted aspira a ganar en la segunda. ¿Con qué otros partidos se ve usted haciendo una forma de coalición para poder tener gobernabilidad si fuera elegido presidente de la República? A ver, tengo la suerte de llevarme bien prácticamente con todos en el plano personal, porque tú no puedes insultar a una persona que tienes al frente, mentarle la madre, amenazarlo con meterlo preso y decir que es un delincuente para pasado mañana extenderle la mano y decirle ayúdame. Número uno es pasar a la segunda vuelta y número uno deben haber partidos que tengan, como es el caso de Avanza País, el interés de integrar socialmente al Perú. Y el anti y el odio es lo que ha manejado las últimas elecciones. Yo no odio al APRA, yo no odio a Acción Popular, yo no odio a Renovación. ¿Caviares? Avanza. Ahí sí un poco, pero que ¿no? existen, pues, caviares. Pero usted los odia. Perdón, ¿yo te odio a ti? No sé. Correcto. ¿Yo por qué voy a odiar a la señora Mávila Huertas? ¿Le has hecho algo a mi esposa, a mi hijo o al perro que tanto quiero? No. La política uno tiene que entenderla como lo que es. Entonces uno tiene que dialogar a la altura de las circunstancias porque el presidente de la República personifica a la nación y la nación requiere una familia unida en pos del bienestar social. El bienestar social es paz social, inversión, alimentación, ¿Qué le vivienda y diría, vestido. y con eso termino yo, a la población de Puno, concretamente a la de Juliaca, si la tuviera enfrente y tuviera la oportunidad de anticipar una próxima visita? Bueno, ¿cuál sería el mensaje? Yo llevé 11 puntos de integración social con Puno, desde, en el caso de Juliaca, la planta de agua de Juliaca. Y el tema de los comedores saludables y las postas médicas y los colegios y las cabañas para poder tener debida protección a los animales en la época de friaje. Las propuestas. Y yo no soy un tipo que va a odiar por las puras a un tipo que me tiró una piedra. Yo voy a poner una posta médica y Avanza País va a poner todo lo que tenga que poner para el bienestar de Puno. Y ahí se va a curar el hijo del que me tiró la piedra. Y de repente dentro de 10 años él no me lo va a agradecer. Pero le diría que, perdonen si se sacó de contexto sus declaraciones o utilizó la palabra terrucos para ello. ¿Habría algún acto de contrición, Sí, claro, Philip, claro. también de su parte? Pero, una autocrítica de su parte para tender puentes ahora que es candidato. Correcto, es que también lo era hace una semana, o 2 semanas, o 3 semanas, o cuando fui. Pero la idea es poder hablar. Si yo llego a un sitio y no me dejan... El señor dueño de esa radio es el señor Quintanilla, al cual yo he entrevistado unas 20 veces. Nunca en mi vida lo he insultado ni le he tirado una piedra. Al señor Notario de Quintanilla. Juliaca, que ahora Notario está de Juliaca, él es en el la dueño de fórmula. radio. Entonces, para dialogar, uno tiene que escuchar a la parte contraria. ¿Cómo voy a poder conversar con ellos y darle una explicación si tienen una piedra en la mano? Yo no he venido acá a amenazar a nadie. Entonces, Avanza País lo que quiere es ganar convenciendo, con buenas ideas, con los mejores equipos posibles, que créame que los tengo porque yo he trabajado mi vida haciendo equipos. Por la labor normal que tenemos nosotros en prensa, sabemos que porque tú, Mávila, te sientas ahí, hay 30 personas que han trabajado para que tú puedas salir al aire. Y lo propio tú, Fernando. Esto es un equipo y nosotros trabajamos en equipo y creo liderar el mejor equipo posible. Avanza País tiene lo mejor en seguridad, en educación, en salud, en integración social, en paz social. Pero primero hay que convencer a la gente con argumentos y la única manera es que me dejen hablar para que me escuchen y para que hasta discrepen. Ese es el punto. Lo hemos escuchado con mucha atención. Muchas gracias por su presencia acá. Deseamos para usted y para todos los que participan en una contienda democrática lo mejor, con argumentos, como usted dice, y con planes sobre los temas que le ha preguntado, sobre todo Mávila Huertas: qué hacer frente a la minería ilegal, qué hacer frente a la criminalidad, qué hacer frente a la corrupción y por qué no estamos creciendo a más del 5% con los precios internacionales de metales como el oro y el cobre. Muchas gracias. A ustedes. Espero Gracias. que tengamos más adelante oportunidad para conversar una vez que se hayan conocido las listas para las cámaras de manera total. Queda pendiente la llamada de al otro miércoles.
Cualquiera de ustedes me va a llamar. Próximo miércoles. Vamos Acuérdense, a pedirle a Belardo, el otro que miércoles. tiene su teléfono, que lo llame miércoles para ver qué novedades nos está reservando para el 26. Muy amables, gracias a todos. Gracias. Phil Butler. Y estaremos Muy buenos días conversando seguro y buena próximamente. campaña a usted, como el resto de los que participan democráticamente. Son las 9:21, Mabel. Vamos a la pausa, 9:21, y regresamos en Ampliación de Noticias. Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos.